Egunon. Bueno, mientras les ponen los micrófonos, tengo el honor de presentar a la mesa número 1, que va a ser sobre una aproximación al daño del poder de mercado, ejemplos recientes. Entonces, vamos a tener con nosotros a María Pilar Canedo y a Julia Sudero, y en streaming vamos a contar con Xavier Mas. Y bueno, un aplauso. Para mí, obviamente, es una cosa muy nostálgica venir a mi casa, que es la Universidad de Deusto, donde empecé a dedicarme al derecho de la competencia hace ya unos cuantos siglos, y también a un evento organizado por la Autoridad Vasca de la Competencia, donde yo empecé a aplicar el derecho de la competencia de una manera práctica. O sea que gracias a la universidad y gracias a la autoridad por esta invitación. Lo que yo voy a plantear es una visión desde la OCDE, que es el lugar donde yo estoy trabajando en este momento. Y para eso voy a hacer referencia a algunas cuestiones que se han mencionado previamente, tanto por el consejero como por nuestra experta. Porque una de las cuestiones que yo quería plantear y por las que quería empezar es el impacto extraordinario que tiene el turismo en nuestra sociedad. Y ese impacto extraordinario que tiene el turismo en nuestra sociedad, yo quería empezar planteándolo desde la perspectiva de la democratización, que el propio consejero ha mencionado, pero que a mí me parece extraordinariamente importante. Yo empecé en esta casa dando clases de Derecho Internacional Privado hace muchísimos años, y cuando yo empecé a estudiar Derecho Internacional Privado, todos los casos de Derecho Internacional Privado hacían referencia a un aristócrata que se había casado con otra aristócrata, y seguro que los que habéis estudiado Derecho os acordáis de esto. Porque esencialmente la única gente que se movía por el mundo eran los aristócratas, porque la única gente que podía viajar era gente que tenía muchísimo dinero. Y en este momento nos enfrentamos a una situación en la que todos los chavales que están aquí estudiando habrán visitado un montón de ciudades en el mundo. Y esto es algo que nos genera una riqueza extraordinaria y que se permite esencialmente porque existe una democratización que viene en gran medida de la mano de la competencia. Porque la competencia genera una cantidad de ventajas para la sociedad que son no desdeñables, porque la competencia evidentemente trata de cuestiones económicas y se basa en cuestiones económicas, pero tiene un impacto en las ventajas sociales que son muy relevantes, porque la competencia genera incremento en la calidad, porque la competencia genera líneas aéreas de low cost, y entonces nos permiten, yo ayer vine desde París y estaba lleno de niños chiquitines que venían de Disneylandia o de Disney World, mejor dicho, de Euro Disney, que es lo más habitual cuando vienes desde París, que esto está lleno de niños que se van a Euro Disney. Y esto existe gracias a que tenemos distintas líneas aéreas, y tienes líneas aéreas de un tipo y tienes líneas aéreas de otro, y te permiten llevar la maleta debajo del asiento, que puedes llevar un bolsito chiquitín y otras gigantescas, y todo eso nos permite elegir. Entonces, tenemos una clara tensión entre la democratización, que yo creo que es extraordinariamente positiva porque somos una sociedad mejor gracias precisamente a ese acceso a el turismo que todos nosotros queremos, y que cuando nos vamos por ahí a viajar muchas veces también queremos estar en una habitación, o queremos estar en un hotel, o queremos estar en una casa con nuestra familia, y esto existe gracias a la competencia y existe gracias a la digitalización y gracias a muchas de las cuestiones que ha planteado también Ana, que dan seguridad en las transacciones, es decir, que hay muchos elementos que nos plantean esta cuestión. Es cierto que el derecho de la competencia se ocupa de estas cuestiones y se ocupa desde dos perspectivas: la defensa de la competencia, es decir, se han mencionado esos casos de Booking, de las cláusulas de nación más favorecida, que se les impusieron una serie de obligaciones, se les pone una serie de multas. La Autoridad Española de Competencia ha puesto la multa más alta de su historia en la plataforma Booking, precisamente por abusos en su poder de mercado. Pero también es cierto que hay otro elemento, que es la abogacía de la competencia, la promoción de la competencia. Y esto básicamente lo que analiza es regulación. Y yo quiero tomar las palabras por las que ha empezado la mañana de nuestro consejero, que la verdad es que le agradezco enormemente su presentación, porque es de las pocas veces que los consejeros se meten en el fondo de los asuntos y da mucho placer escucharlo. Y le voy a plantear que, como se puede ver en la transparencia, esto no estaba pensado de antemano, la competencia y la regulación son dos caras de la misma moneda.
y es imprescindible que exista regulación. ¿Por qué es imprescindible que exista regulación? Porque existen muchos valores en la sociedad que están por encima de la competencia. Y esto es algo que es esencial y que lo digo yo, que me he dedicado durante toda mi existencia profesional a la competencia y que creo firmemente en la ventaja que la competencia genera para la sociedad. Pero es imprescindible que exista regulación, porque si no existe regulación, los valores que están por encima de la competencia, que son esos que yo había recogido ahí arriba, las razones imperiosas de interés general o los fallos de mercado, no están suficientemente protegidos. Y hay muchas razones imperiosas de interés general y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la verdad es que tenemos que dar muchas gracias a formar parte de esta gran sociedad de países que nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, establecemos que hay esas razones imperiosas de interés general que son dignas de protección. Y existen fallos de mercado y existen externalidades positivas y externalidades negativas y la regulación debe reaccionar. No es que puede reaccionar, es que es una obligación que nos hemos dado en las sociedades que se reaccione por parte de las administraciones y que se regulen adecuadamente los mercados para precisamente que no existan esos abusos en el poder de mercado. Ahora, la defensa de la competencia genera incentivos y la regulación lo que tiene que analizar lo que tiene que garantizar es que esas razones imperiosas de interés general se regulan adecuadamente. Y hasta ahí creo que partimos todos de una premisa esencial y común, que es que lo que buscamos con los incentivos que vienen de la defensa de la competencia y con esas regulaciones, lo que buscamos es ofrecer a nuestras sociedades mayor bienestar, más oportunidades de elección, mejores precios, mejor alternativa, más innovación, más servicios, mejores servicios, que haya empresas, esas plataformas a las que estamos controlando nos sirven extraordinariamente. Empezaban a su charla hablando precisamente de esta cuestión. Cada uno de nosotros, los que tenemos ya unos cuantos años, cuando nos íbamos de vacaciones teníamos una guía roja de Michelin donde íbamos a mirar los hoteles y mirábamos las estrellas de los hoteles. ¿Quién mira ahora estas guías? No creo ni que existan, porque lo que hacemos es irnos al teléfono y empezar a mirar comentarios de otra gente que ha utilizado los mismos servicios. Tenemos posibilidad de elección, tenemos un abanico de opciones que necesitan de una regulación, pero que necesitan de una regulación, y aquí es donde quizá vamos a empezar a plantear cuestiones un poco diferentes, una regulación que garantice esa calidad, que garantice esas razones imperiosas de interés general, y aquí es donde empieza mi punto diferente, sin limitar las posibilidades extraordinarias que genera la competencia. Porque la competencia, en defecto de esas razones imperiosas de interés general, en defecto de los fallos de mercado, es la que ha conseguido que los chavales que están estudiando ahora mismo en las aulas de aquí al lado tengan la posibilidad de irse de vacaciones a no sé dónde, que todos nosotros tengamos las opciones, que tengamos la posibilidad de elección que abre la competencia y que tengamos esa democratización del fenómeno turístico en hoteles, en viviendas, en transporte y en todos los otros servicios que lleva aparejado el fenómeno turístico. Y lo que existe, y es la parte de abajo de esta transparencia que yo quería plantear, es un riesgo. Es un riesgo de que la regulación, que hemos empezado diciendo que es imprescindible y que debe garantizar esas razones imperiosas de interés general, pues sin embargo, en lugar de generar ventajas, lo que haga es generar limitaciones. Lo que haga es imponer obligaciones que no sean absolutamente imprescindibles para alcanzar el objetivo que se pretende. Y yo he puesto ahí una cosa pequeñita porque tenemos poco tiempo, pero el nexo causal entre la limitación de la competencia y el objetivo que se pretende es imprescindible. Es necesario que la Administración acredite, en nuestro caso porque lo dice el ordenamiento jurídico español, en el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la ley dice cuando la Administración limita la competencia, como la competencia es buena en general, si la vamos a limitar porque es necesario, acreditemos por qué. Acreditemos que es necesario, acreditemos cómo esa limitación efectivamente nos está generando más ventaja que el problema que está generando. Porque cuando se limita la competencia siempre existe un impacto negativo en los precios, en la innovación, en la calidad, en la diversificación. Entonces, hay un perjuicio.
¿El perjuicio compensa o no compensa? Y eso es lo que debe analizar la Administración. Y aquí existe un riesgo muy elevado de asimetría de información. La Administración, todos la conocemos, y los sectores económicos son extraordinariamente diversos. Y los operadores económicos tienen acceso a una cantidad de información que para la Administración es muy difícil de alcanzar. Y existe un riesgo de captura regulatoria. Captura regulatoria que viene de la mano, es un término técnico, que por eso lo he puesto con las fotos, para que ustedes vean que no es que yo me lo estoy inventando, que no estoy diciendo ninguna cosa rara, sino que existe una posibilidad de que los grandes operadores económicos convenzan a la Administración o convenzan a la sociedad de que las ventajas para ellos son ventajas para todos nosotros. Y si ustedes piensan en discusiones que han existido en el tema de los taxistas, en algunos de los grandes temas de lobbies empresariales, pues ustedes se pueden dar cuenta de que ese riesgo existe. Obviamente, la Administración tiene la capacidad de reaccionar ante esa situación. Y aquí voy a la segunda parte de lo que yo quería plantearles, que es qué hace la OCDE ante esta situación. Porque esto no es algo que pasa en el País Vasco solo, no es algo que pasa en España solo, no es algo que pasa en Europa solo. La OCDE es una organización internacional que va más allá de la Unión Europea y pasa en todo el mundo. Y entonces existen normativas, por razones históricas, existen normativas nuevas que buscan un objetivo absolutamente loable, porque partimos de la base de que la Administración, cuando regula, intenta generar una ventaja para la sociedad, pero hay muchas veces en las que se pasan por encima algunas implicaciones negativas que las medidas que buscan proteger un objetivo importante pues tienen en la situación. Y entonces lo que se plantea en la OCDE es esto que les he recogido ahí arriba, que se llama Competition Assessment Toolkit, que es como una especie de catálogo de herramientas en los que la OCDE lo que hace es ofrecerles a las administraciones y a las autoridades de competencia una serie de instrumentos que pueden servir para analizar si efectivamente una determinada regulación o la regulación de un país o la regulación de un sector tiene o no implicaciones negativas, si es imprescindible para alcanzar la razón imperiosa de interés general o si, siendo imprescindible, lo que hace es ir un poco más allá de lo que debería. Y entonces, si establece restricciones que no son imprescindibles y que, sin embargo, generan conflicto con el bienestar social. Lo que yo les he recogido ahí arriba son una serie de vídeos que la OCDE publica, son elementos esenciales en 7 minutos y hay uno específico sobre regulación y competencia que tienen ahí la página web. Y lo que les he recogido también es esta herramienta, los distintos pasos en los que se basa la herramienta de la OCDE para analizar si efectivamente una regulación o la regulación de un sector o la regulación de un país genera o no problemas en la competencia. Y lo que se plantea, en primer lugar, es una lista de elementos que la Administración tiene que analizar o puede analizar si quiere verificar si efectivamente hay un problema o no hay un problema. El segundo paso es verificar si esa restricción genera un daño y lo que se establece es mecanismos para identificar si hay daño o no hay daño en el bienestar general y cómo se cuantifica ese daño en el caso de que exista. Y el paso tercero, que es el más relevante y que es el que se separa un poco más de lo que sucede ordinariamente en las autoridades de competencia nacionales, es analizar alternativas. Queremos proteger el interés general. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Hemos pensado esta forma. Hemos visto que esta forma genera un daño. Existen métodos menos nocivos, pero que sirven para alcanzar el mismo objetivo, y lo que hace la OCDE en sus análisis es ofrecer esos distintos pasos. Entonces, lo que se plantea en esta parte de aquí, lo que van a encontrar es, se identifica primero cuál es la política que se va a analizar, se verifica, aplicando esa herramienta, si existe problema de la competencia o no existe problema de la competencia. Si existe problema de la competencia, se identifica cuál es la razón imperiosa de interés general que se pretende proteger. Luego se verifica si la limitación sirve efectivamente a proteger esa razón imperiosa de interés general, y en el caso de que sea así, pues lo que se plantea es, ¿existen alternativas menos nocivas o no? Si no existen alternativas menos nocivas, pues ya está. La educación es más importante que la competencia, evidentemente, y la sanidad y el bienestar social
hay muchísimas cosas que están por encima de la competencia. Pero si no estamos consiguiendo proteger esos objetivos, pues entonces lo que estamos generando es daño sin beneficio. Y lo que se plantea en el último paso es las alternativas a esa situación. Y entonces lo que yo les había recogido aquí son los distintos elementos. Yo se lo estoy contando en 2 minutos, pero esto es un cuadernito que son 200 y pico páginas. Quiero decir que cada uno de esos elementos pues se desarrolla en su máxima profundidad. ¿Cuáles son los límites que se establecen al número de operadores? Una vez que planteamos el número de operadores, la capacidad que esos operadores tienen de competir dentro del mercado, los incentivos que tienen para mejorar en los productos o servicios que ofrecen, las limitaciones a la elección por parte de los consumidores. Yo soy un consumidor, yo quiero tener capacidad de elección. Entonces, ¿hay limitaciones o no hay limitaciones? ¿Hay impactos en otros elementos? Y entonces, lo que después se plantean son los métodos cuantitativos y cualitativos que se utilizan por parte de la OCDE, de la herramienta de la OCDE, para identificar ese posible daño que se verifica en el mercado con las distintas posibilidades de utilización de unas y otras, porque evidentemente para hacer estos análisis hace falta datos. Para plantear el impacto de una determinada medida hace falta tener información y entonces lo que se hace esencialmente es identificar opciones teniendo contacto con expertos. Y entonces lo que se hace ordinariamente es plantearse esos distintos expertos que pueden dar información sobre la situación a la Administración que tiene que tomar la decisión, porque no hay que olvidar que aquí de lo que estamos hablando es de que la regulación evidentemente depende del Parlamento en cada uno de los lugares y es donde reside la soberanía popular y, por lo tanto, de lo que se trata por parte de la perspectiva de competencia es de ofrecer herramientas, de darles datos, pero que al final, en última instancia, la decisión corresponde al poder legislativo. Pero sí es cierto que es imprescindible analizar, utilizar expertos independientes. Lo que yo he recogido aquí, y ya voy terminando porque supongo que estoy utilizando la mayoría del tiempo, lo que les he traído, y lo he traído también en papel, es el último estudio que ha hecho la OCDE sobre turismo en una jurisdicción concreta. Y la última que se ha hecho ha sido Túnez. Lo que les he recogido ahí arriba son distintas, la utilización de esta herramienta en distintos sectores. En Portugal hay uno muy importante, en Brasil hay muchas economías. Lo que se hace es el análisis de un montón de normativas, de regulaciones, y lo que se plantea es los riesgos de concentración, los riesgos de precios, los riesgos de incremento de beneficio, los costes regulatorios de las barreras de entrada. Y entonces lo que yo les planteaba es que uno de los elementos esenciales al hacer estos análisis es el impacto que la competencia tiene en el bienestar social. Y esto es la premisa de la que se parte a la hora de hacer estos análisis, porque cuando se habla de competencia hay una cierta tendencia a pensar que solo nos estamos ocupando del precio, y eso no es cierto en absoluto. Nos estamos ocupando de en qué medida la existencia de más operadores y diferentes operadores genera una ventaja para la sociedad. Y entonces, yo les he recogido, y no las voy a leer todas, cuáles son las barreras que se identificaron en el sector del turismo en Túnez. Barreras de entrada de operadores, barreras de expansión de operadores, distintos derechos exclusivos con las distintas implicaciones que se plantean. Restricciones a la conducta competitiva de los operadores una vez de que entran, problemas de integración vertical, requisitos técnicos o estándares, barreras administrativas, restricciones a la inversión. Y lo que he hecho modestamente es una comparación con lo que se plantea en la regulación que se está planteando aquí en el País Vasco. Y entonces, lo que les he recogido en la primera parte son las restricciones que se recogen en la normativa, en la propuesta de normativa del País Vasco y el posible objetivo legítimo que se está planteando. Porque lo que partimos de una premisa, que es que la legislación tiene un objetivo legítimo. Puede tener un objetivo de restricción de la competencia justificado, necesario, imprescindible para garantizar el bienestar general. Pero la cuestión es que para alcanzar ese objetivo lo que se plantean es una serie de mecanismos que tienen un impacto en la competencia. Y entonces lo que hay que valorar es si el impacto en la competencia, primero, si el objetivo se consigue, que es lo más importante, si el objetivo se consigue con la restricción o no,
porque creo que el análisis ex post es esencial. Y segundo, si partimos de la base de que sí, pues a ver si efectivamente compensa o no compensa. Voy para atrás, que veo que el consejero está haciendo una foto y me parece muy importante. Pero después he planteado como más limitadamente los elementos que me han parecido más esenciales. Les he planteado los distintos tipos de proyectos que tiene la OCDE, porque estos análisis, ese librito que está ahí encima de la mesa, es el análisis de Túnez. Otra vez son 200 y pico páginas que yo he planteado como con los elementos esenciales. Entonces, la OCDE ayuda a los países, a las administraciones, a hacer este estudio. Y lo que yo quería terminar diciendo es que resulta absolutamente imprescindible los 3 principios que están recogidos en el 129 de la Ley de Procedimiento. Ver si la restricción es necesaria, ver si es proporcional al objetivo que se pretende y ver si es no discriminatoria. Y para mí lo más importante es que esto hay que analizarlo, que no podemos ser las marionetas controladas por unos u otros. Tenemos que plantearnos cuál es el objetivo de bienestar social que estamos intentando conseguir. Y con esto les doy las gracias. Esto es esencialmente lo que yo quería hablar. Muchísimas gracias, Pilar. Así, ya está encendido. Xavi, ¿estás por ahí, por lo que veo? Bueno, ahora vamos a dar paso, después de la regulación, vamos a dar paso a algo que se ha tratado de una forma bastante, de una forma muy preliminar hasta ahora, que es la parte de la aplicación pública y la aplicación privada del derecho a la competencia. Y quiero empezar por pública, a diferencia de lo que ha dicho, había acordado con Xavi, perdona por la desviación, y voy a explicar el porqué. Porque muchos casos que tenemos ahora en aplicación privada tienen su origen en una serie de actuaciones sancionadoras de distintas autoridades de defensa de la competencia a lo largo de los últimos años en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, y porque el derecho a la competencia hasta hace relativamente poco, y digo poco en términos legales, porque en términos de derecho 50 años sigue siendo un minuto, en inteligencia artificial, si lo trasladamos en el tiempo, y eso lleva a que llevamos efectivamente 30 o 40 años hablando de aplicación privada del derecho a la competencia y aún así hay gente que le sigue sorprendiendo y sigue pensando que esto es algo que solo corresponde a las autoridades. No, las autoridades sancionan, por su lado, las autoridades hacen advocacy, como bien ha explicado Pilar, y ayudan al regulador y al legislador a adoptar las decisiones que consideran más adecuadas desde la perspectiva del derecho a la competencia. Y luego también los operadores privados, como bien ha indicado Ana Maleiro, tienen la opción, por su parte, de aplicar ese derecho y de exigir que otros operadores privados lo respeten, ¿vale? Y eso es lo que llamamos la aplicación privada. Y la aplicación privada se plantea básicamente ante los tribunales o entre partes. Simplemente puedes exigir a alguien, te traslada unas condiciones generales de contratación y puedes decir, esta condición o este término no es correcto, es contrario a derecho, no lo voy a aplicar o no lo voy a respetar o cámbialo. Eso, por ejemplo, dio origen a una disputa que sigue pululando por los tribunales alemanes y por los tribunales holandeses, el caso Buckingerhof, que tiene su origen precisamente en una condición que se impone a través de unas condiciones generales de la contratación entre una plataforma y un hotel, por poner un ejemplo. Y también tenemos otra vertiente que cuando se ha constatado o se considera que esa conducta que se considera contraria al derecho a la competencia está causando un perjuicio, ese perjuicio se puede reclamar también ante los tribunales. En muchas ocasiones, la aplicación privada deriva de la aplicación pública. Si ha habido una sanción previa, entonces a la parte de la aplicación privada resulta más fácil, entre comillas, acudir a esa vía. ¿Por qué? Porque ya hemos establecido que la conducta es ilegal, ¿vale? Esto es lo que llamamos las acciones follow-on, que también se están planteando ahora mismo en Europa en relación con determinados casos que podremos ver. ¿Por qué es importante la aplicación privada? Si me permiten este elemento, en primer lugar, porque es una herramienta para cualquier operador. En segundo lugar, porque la aplicación pública no llega a todo, eso también es importante. Y porque en muchas ocasiones, evidentemente, hay un efecto en el mercado, que es precisamente el motivo por el cual interviene y el motivo por el cual hay que regular bien para evitar ese efecto, y ese efecto se ha obtenido de una forma incorrecta y, por tanto, aquel que ha sufrido el perjuicio tiene derecho a acceder a esa compensación, ¿vale? Y, por último, porque la disuasión no funcionaría, no conseguiríamos
un remedio eficaz si la gente no tuviese acceso a una posible compensación y quedase sin solución ese problema que se ha causado en el mercado. En ocasiones ese daño es tremendamente difuso y estamos tratando de desarrollar herramientas para tratar de conseguir que esa aplicación privada resulte más eficiente que hasta ahora. Eso es precisamente lo que vamos a tratar de comentar Xavi y yo en los próximos minutos. Por un lado, tenemos una opción de evitar conductas en la actualidad o a futuro, ¿vale? Que esto es algo que regula, por ejemplo, la DMA y la DSA muy bien. Y por el otro lado, tenemos también la posibilidad de acceder a una compensación por las conductas ilegales que hemos soportado en el pasado. Eso sería la otra parte de la aplicación privada, lo que también conocemos como daños. Algo que a día de hoy ocupa todos los juzgados de lo mercantil de España, pero de la mayoría de los países de la Unión Europea. Hace 15 años teníamos esto en Holanda, en Alemania y en algún otro lugar, y en España teníamos casos puntuales. A día de hoy, los juzgados de lo mercantil, después de pasar por bancario, entran en coches, en camiones, etcétera, etcétera, y es muy probable que vengan más olas relacionadas también con el turismo en los próximos años, por lo que estamos observando ya en los distintos foros y demás. Y en esto, Xavi, te voy a pasar la palabra y luego me la devuelves, ¿vale? Si te parece. No vas a abusar de tu posición online, ¿vale? Bien, te quería preguntar, ¿qué riesgos ves para la competencia y la economía, ¿vale?, que pueden plantear desde la perspectiva de las plataformas? Y ¿qué elementos desde la perspectiva económica consideras que son relevantes? Ok. ¿Me oís? Sí. Sí, perfecto. Pues ante todo, y dejarme que un minuto para darles las gracias pues, a las universidades de Deusto y del País Vasco, a la Autoridad de la Competencia del País Vasco y al Gobierno vasco por invitarme a estas jornadas. Es un honor estar... Es un honor estar virtualmente en Bilbao. Me disculpo por no estar hoy presente con vosotras y vosotros. Y no será porque no hay vuelos low cost entre Londres y Bilbao. Low cost porque, como soy catalán, evidentemente esto va mucho dentro de mis venas. Y además porque había oferta. Circunstancias personales, no solo es el precio, como hemos ya dicho, lo que nos hace tomar decisiones económicas. Muchas gracias. Bien, para no desviar la pregunta que me ha hecho Julia, y como sería el caso para un buen economista, diré que empezaré por, yo creo, más que por los riesgos, por la constatación y la aceptación de que los intermediarios han jugado un papel fundamental y muy positivo en muchos sectores de la economía, incluido en el turismo. Es decir, y podría hablar mucho tiempo, pero como consumidor, cuando me planteo hacer un viaje, pues necesito alojamiento y necesito ir a comer, sobre todo en un lugar donde normalmente desconozco, un país extranjero, una ciudad que no conozco, eso, y necesito estos servicios. Necesito de estos servicios y no los conozco. Los hoteles y los restaurantes es un sector, pues son mercados que se caracterizan por ser muy atomizados. Hay muchos proveedores de servicios. Si yo como consumidor, en el que tomo una decisión sobre lo que quiero y lo que me da beneficio en un lado de la balanza y el coste al que tengo que asumir y que tengo que pagar para acceder a este servicio, pues es muy costoso, lógicamente, investigar todos los hoteles, todos los restaurantes que pueda haber en la ciudad X donde me voy a desplazar. Eso genera el coste de búsqueda es alto y aunque no sea un coste monetario, es otro coste y eso genera que pueda haber menor consumo y podemos tener una situación en la que en el pasado ha habido menos consumo de turismo porque los consumidores no tienen acceso a esta información. Es decir, las plataformas de intermediación han sido, creo, fundamentales en democratizar este turismo, acercando a los consumidores a los proveedores de servicio y dando a los proveedores de servicio la capacidad de llegar a un montón de consumidores. Esto además, por efectos económicos en los que tampoco me voy a expandir, como son las economías de red, en las cuales evidentemente cuantos más hoteles hay en una plataforma, más valor esa plataforma tiene para los consumidores y viceversa. Cuantos más consumidores están realizando reservas en una plataforma, le es más interesante al hotel estar listado
en esa plataforma. Hasta este punto, creo que no sorprende a nadie que las plataformas, los intermediarios, la intermediación, sobre todo a nivel, esto combinado con la economía digital y el hecho de que esas plataformas ahora no están en guías Michelin, que como tal seguramente tenía algo de plataforma, pero en nuestros teléfonos, en los que podemos acceder a la distancia de un clic, no podemos negar que eso sea un beneficio. Ahora bien, los beneficios pues vienen con riesgos y en este caso, en el tema de la intermediación, algunas plataformas pues se han convertido casi en instrumentos imprescindibles para los proveedores de servicios para acercarse a los consumidores, para dar ofertas a los consumidores. Imprescindibles porque hoy en día casi es impensable que un hotel no esté listado en una de esas plataformas o en varias plataformas. Aceptado esto, el próximo paso es que en algunos casos hemos visto que en algunas plataformas se utilizan cláusulas contractuales que tienen un impacto en la competencia. A primera vista puede no ser el caso, pero cuando leemos en la letra pequeña y vamos al razonamiento económico, cuando vemos que las plataformas imponen cláusulas de paridad, como las que Ana, yo creo que Pilar han aducido, eso tiene unos efectos, no son cláusulas neutrales. Cuando en una cláusula de paridad se impide a los hoteles ofrecer estas habitaciones a un precio menor al que se ofrece en la plataforma, cuando se le impide esto, lo que se genera es un mecanismo, digamos, negativo, perverso, por el cual, al final, tenemos una situación en la que los hoteles no van a tener ningún incentivo a bajar el precio si saben que esa bajada de precio, que en principio puede ir en favor de poder vender más, va a tener que ser trasladado automáticamente a la plataforma. Si esa plataforma va a poder seguir vendiendo el precio y se va a poder garantizar que ese precio va a ser siempre el menor, pues el hotel no tiene ningún incentivo a ejercer ese sacrificio de bajar precio para aumentar demanda. Se la va a seguir llevando la plataforma. Sin abusar más de mi posición remota, digo que esa situación, estos riesgos de estas cláusulas, por ejemplo, es que los hoteles, ante estas cláusulas, no bajen precios, las plataformas no bajen comisiones y estemos en una situación la situación actual, donde puede haber menor consumo de turismo del que podría haber. Es decir, podríamos tener una situación donde hay más consumo porque los precios son más bajos, no los tenemos, y hay menos entrada en el mercado porque nuevas plataformas o nuevos operadores de servicios no les da la cuenta entrar, porque el riesgo a que todo siga siendo como ayer en manos de los operadores dominantes pues es muy grande y digamos que esas dinámicas de la competencia pues no se generan. Te devuelvo la palabra, Julia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, precisamente estás trayendo un elemento en el cual es donde se está planteando en estos momentos la mayor actividad en la aplicación privada, que tiene su origen precisamente en la aplicación pública. En el año 2013, el Bundeskartellamt en Alemania y al igual que otras autoridades de defensa de la competencia impusieron una serie de sanciones a varias plataformas precisamente por considerar estas cláusulas, ¿vale?, anticompetitivas. Y esto desde el 2013 ha empezado y es una odisea que continúa, que todavía no sabemos dónde va a acabar, ¿vale? Está planteándose en distintos países de la Unión Europea. Primero empieza con estos procedimientos sancionadores que se confirman por los tribunales en Alemania y en otros Estados miembros las autoridades llegaron a la conclusión que debían adoptar compromisos con las plataformas en vez de imponer sanciones, como fue el caso de Suecia y, si no me equivoco, de Francia. La Comisión Europea, por ejemplo, no entró a esa batalla. La Comisión Europea ha optado por la DMA más adelante, por prohibir dentro de la DMA ese tipo de cláusulas. Es decir, que tenemos una serie de movimientos paralelos que se están planteando y siguen planteando porque ahora mismo hace relativamente, pues yo creo que
apenas mes y medio tenemos una reciente sentencia en los tribunales de Ámsterdam que plantean una nueva derivada que creo que también hay que traer a colación, ¿vale? Entonces, esto comienza con estas resoluciones sancionadoras y en aquel momento, yo lo recuerdo, cuando acudíamos a todos los foros de competencia, todo el mundo hablaba de las cláusulas MFN, de eran perjudiciales, no eran perjudiciales, había un gran debate sobre esta cuestión, en el cual no lo terminábamos de tener del todo claro, si me lo permites, y creo que es lo más sincero plantearlo de esta forma. Es evidente que a lo largo del tiempo, como bien ha indicado Xavi, pues se pueden generar efectos en los cuales pues, aumentas quizás una cuota en un mercado, etcétera, etcétera, y puede haber un efecto en el cual, como bien ha indicado Xavi, que puede llevar a que se mantengan o se incrementen determinados precios, ¿vale? Ahí hay un gran debate que está teniendo lugar. Yo simplemente voy a apuntar los lugares en los cuales se están planteando estas mini batallas, si me lo permiten, y ver dónde estamos y dónde podemos llegar a ir. En el 2013 pasa esto en Alemania. En el 2024, como bien ha indicado Pilar, y Ana también creo que lo ha indicado, la CNMC impone la mayor sanción que ha impuesto hasta la fecha, más de 400 millones, a una plataforma, a Booking, precisamente por este tipo de cláusulas y por algún elemento adicional, ¿vale? Que es algo que también se está tratando ante los tribunales en Alemania. Es decir, que hay una serie de opciones. Yo creo que hoy nos vamos a limitar solo con las MFN, porque con eso ya tenemos más que suficiente, pero las batallas que vemos y las sentencias que vemos hablan de una cuestión o de otra, y eso nos puede llegar a generar también cierta confusión a la hora de trasladar las ideas. Bueno, del 2013 al 2024 hay una serie de avances en los tribunales, aplicación privada, y en algunos países, en los sectores correspondientes, como fue el caso en España, plantean una denuncia a la autoridad que acaba imponiendo una sanción. La sanción ahora mismo está en Audiencia Nacional, veremos si se confirma o no, es decir, que todavía le queda un largo recorrido en sede judicial hasta que se confirme o no esa sanción. En el entretanto, en algunos lugares, como es el caso de Holanda, se han planteado acciones de daños y al igual en Alemania parcialmente contra diversas plataformas en las que se está planteando y diciendo estas cláusulas MFN han causado un perjuicio, ¿vale? Han causado un perjuicio a pasado. También dicen, a futuro ya no las puedes aplicar. Las plataformas están desde el 2024, en algunos casos, o con posterioridad, dejando de aplicarlas, ¿vale? O moderando su contenido, adaptándose también a lo que dice la DMA y lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2024, que confirma que este tipo de cláusulas, si restringen más de la cuenta del mercado, pueden considerarse anticompetitivas y que no se pueden considerar una restricción necesaria para que funcione ese mercado, que era precisamente una de las discusiones que habían. La discusión, sigo diciendo, que está abierta, ¿vale? Les he apuntado la pieza de la aplicación pública en 2 países. En Italia también tenemos un expediente que está a día de hoy abierto y hay una serie también de casos que igual se pueden plantear en otros lugares en la aplicación pública. En Alemania, una serie de hoteles avanzaron con demandas en las que cuestionaban la nulidad de determinadas cláusulas y han seguido un procedimiento, entre comillas, si me lo permiten, relativamente lento si lo comparo con las opciones de aplicación privada que podemos estar viendo ante nuestros tribunales en España. Digo lenta porque la batalla empieza en el 2015 y hasta la fecha ha ido ya 2 veces al Tribunal Supremo alemán y ha vuelto a los tribunales de instancia del Bundesland Schleswig, en el que se está discutiendo ahora el siguiente paso. Y esto es así porque es un país en el cual este tipo de demandas se plantean en 2 fases. Primero, determinamos, ¿vale?, si ha habido una conducta que tiene carácter ilegal o no, quién es el responsable, y luego en una segunda fase se puede hablar de la cuantificación de ese posible perjuicio. Entonces estamos hablando de litigaciones, de casos que pueden llegar a durar 15, 20 años en total o más. Precisamente Ana ha citado el asunto Google Search, que es un asunto que, si no me equivoco, empieza en la Comisión Europea en el 2008, si no me equivoco. El TJUE ha confirmado en el 2019, si no me equivoco, aunque estoy hablando de memoria, la sanción que se le impone a Google, y los tribunales alemanes están resolviendo ahora acciones de daños, precisamente de alguien que estuvo en el procedimiento de la Comisión Europea desde el 2008.
¿vale? Estamos hablando de esto. Prácticamente una vida para un jurista, pero no para el derecho, ¿no? Si me lo permiten. Por lo menos una vida profesional para alguno, ¿no? De esto ya habla Dickens en La casa lúgubre. Indicaba que efectivamente nos podíamos dedicar toda la vida al mismo caso. No, bueno, el caso es que en el ámbito de las plataformas se está planteando algo parecido, ¿vale? No solo lo tenemos en el ámbito de Google, sino que también lo tenemos en estos casos que les estoy citando de Alemania. En paralelo a estas acciones en Alemania, se han planteado otras en Holanda, ¿vale? Se han planteado otras en Holanda que están en una fase preliminar, aunque empezaron ya hace años. Primero se cuestionaba si la cláusula MFN podía considerarse una restricción necesaria, ¿vale? Y esta es una cuestión que el Tribunal de Ámsterdam lanza al TJUE, el TJUE se la devuelve al Tribunal de Ámsterdam y el Tribunal de Ámsterdam acaba de resolver en marzo que considera que las resoluciones alemanas, ¿vale?, no son del todo precisas, y que tenían que haber definido quizás mejor el mercado. Y que aunque sean resoluciones alemanas que sean firmes, ¿vale?, no suponen algo y no tienen efecto vinculante, son una prueba prima facie, ¿vale? Es decir, que empezamos a ver los detalles de todo esto. Es decir, que la demandada, en ese caso la plataforma, puede cuestionar y puede decir, oiga, sí, el hecho de que esto se haya declarado ilegal, ¿vale?, no significa que no tengamos que probar aquí qué es lo que ha pasado realmente. Se encuentran en ese paso, es decir, en un estadio muy preliminar, ¿vale?, que me lleva ahora a devolverte la palabra, Xavi, ¿vale?, cuáles son los elementos económicos necesarios que necesitamos y que se deben de plantear siempre en una acción de daños, ¿vale?, que es esta parte, y luego ya hablaremos de cuáles son las acciones que tendríamos disponibles en función de la DMA y la DSA también ante los tribunales. Xavi, te devuelvo la palabra. Ok, gracias, Julia. Y aquí voy a tomar una posición un poco más, digamos, general. No voy a entrar en el caso específico de las infracciones, digamos, que estamos viendo en términos de plataformas. Voy un poco para daros un poco un esquema de una acción de daños, digamos, general, ¿de acuerdo? Donde puede o no puede haber, digamos, dejarme empezar mejor. Una acción de daños siempre tiene que estar originada por una infracción, es decir, por alguien que viola la ley. En este caso, estamos en acciones de daños por infracciones de la competencia. La ley es la ley de la competencia. Tenemos una infracción, que es el primer paso para que pueda haber una reclamación de daños. Esta infracción la podemos ya tener disponible en el bolsillo, que la autoridad de competencia lo ha determinado de esta forma. En este caso tendríamos una acción consecutiva, follow-on. Si no tenemos ese pasaporte en el bolsillo, tendremos que ir a pedirlo al juzgado. Tenemos que ir a preguntar al juez no solamente si ha habido daño, sí, con anterioridad se ha cometido una infracción de la competencia. Acciones, digamos, independientes o en términos anglosajones estándar. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso, obvio. Luego, puede ser la infracción, muchas infracciones, digamos que van contra la ley. Es decir, estipulan que tú has violado la ley. No se tiene que probar que ha habido un daño o que ese daño ha estado en un agente en particular. Esto es un poco es algo que quiero recalcar, porque muchas veces pensamos que de la infracción se pasa al daño de una forma automática. Y no ese es el caso. Una infracción puede tener un impacto en el mercado de muchas formas y de muchos colores, y no siempre puede generar un daño específico a una persona individual. Entonces, con la declaración de infracción podemos plantearnos lo que llamamos las teorías del daño, o con el lenguaje más común, cuál es la relación causal, el nexo causal preciso entre el comportamiento infractor y el desempeño en el mercado. Es decir, ¿cuál ha sido la aportación de un comportamiento específico en lo que observamos en cuanto a precios, en cuanto a volúmenes de transacciones, en cuanto a calidades, en cuanto incluso a, digamos, el establecimiento de según qué cláusulas, etcétera, etcétera? Y ese vínculo tiene que ser unidireccional, es decir, vamos a identificar
qué efectos en el mercado han sido causados solo y exclusivamente por ese comportamiento infractor. A veces solamente es una parte proporcional del precio, es decir, los precios deberían haber llegado a un cierto nivel, con ese comportamiento los precios han podido ir marginalmente por encima. Es decir, es importante que establecer, y lo recalco, establecer que ese comportamiento ha tenido un efecto real en el mercado y valorar ese efecto en el mercado. Luego, la otra pata importante es decir, ir hacia atrás y ver cuál hubiera sido el desempeño del mercado, cuáles hubieran sido los precios, cuáles hubieran sido las cantidades vendidas, el número de transacciones, incluso el comportamiento de los agentes, si ese comportamiento y solo ese comportamiento no hubiera existido. Eso es lo que llamamos muchas veces el análisis contrafactual. Es decir, vamos a tener que girar el reloj para atrás, vamos a sacar ese elemento de la ecuación y vamos a ver cómo se hubiera comportado el mercado, cuáles hubieran sido los precios, etcétera, etcétera. Cuando todo esto lo tenemos establecido, y parece, digamos, aquí lo explico simplemente de forma simple, pero evidentemente hay pues, mucho trabajo y puede ser un análisis muchas veces complejísimo. Cuando tenemos estas dos visiones de la realidad, una realidad que existió con un comportamiento infractor y una realidad que no existió, pero que intentamos inferir de cómo se hubiera comportado el mercado sin este comportamiento, vamos a poder llegar al último paso, que es la cuantificación de este daño. En esta cuantificación del daño lo que hacemos es, de forma simple, calcular cuáles han sido los beneficios o cuánto dinero, por simplificar, le queda en el bolsillo al consumidor o al potencial damnificado realmente y cuánto dinero le hubiera quedado en el bolsillo en esa situación hipotética que no se ha realizado, pero que podemos inferir sacando de la realidad ese comportamiento infractor. El diferencial de esos beneficios que tiene y que hubiera tenido es, digamos, el daño al que el potencial damnificado puede rehacerse de parte del infractor. Es decir, es llevar, dos palabras, es llevar al potencial damnificado a una situación que hubiera sido, o sea, es un poco recompensar al potencial damnificado por los daños causados y llevarle a una situación económicamente igual a la que hubiera existido sin ese comportamiento infractor. Muchas gracias. Te paso. Vale, nos quedan unos minutos. Esta parte, la que estaba comentando Xavi, es precisamente la que se está empezando a plantear en Holanda, como he indicado, y se va a plantear en algunas jurisdicciones más. Entraña una gran dificultad y depende mucho de los procedimientos y de las normas procesales de cada país, por volver al derecho, si me lo permiten, ¿vale? Tenemos una directiva que armoniza una serie de elementos en Europa. El TJUE nos ha recordado en una serie de ocasiones a dónde podemos acudir, si podemos acudir al domicilio de la entidad o si podemos incluso reclamar en el lugar que ese es el origen de esa disputa, de ese hotel de Alemania que he mencionado antes, si puede reclamar en el lugar del daño, esto es en el domicilio del hotel, ¿vale? Y esto ha llevado a esta situación fraccionada, o va a llevar a esa situación fraccionada, por no decir atomizada, por toda la Unión Europea. Y dependiendo del lugar en el cual esto se plantee, pues podrá haber reclamaciones de un tipo o de otro. Podrá ser reclamaciones de hoteles y podría llegar a ser también reclamaciones de consumidores en función de dónde estemos o no. Y en función de dónde esté, como bien ha indicado, si es que hay, eso es la tarea de Xavi, determinar si hay o no, si está en un sitio la pelotita o está en el otro, si me lo permiten, ¿vale? Y ese es un gran debate que veremos cómo se puede llegar a plantear en los próximos años. Otro elemento que sí que creo importante resaltar de respecto a la aplicación privada y que hable muchas oportunidades en el futuro es a raíz de la DSA y la DMA podemos empezar a actuar y podemos empezar a modular determinadas conductas que hasta la fecha pues no sabíamos por dónde o cómo encuadrarlas de una forma más sencilla. Es decir, el daño a toro pasado se podrá reclamar o no si es que existe o no y hacia el futuro podemos mirar y determinar si determinadas conductas que hasta ahora se daban por hecho y se asumían, si tienen que continuar siendo asumidas por las partes o si puede reequilibrarse ese poder negociador, si me lo permiten. Por lo menos la norma nos lo permite. Y eso abre muchas vías
¿vale? Ya sea en la negociación interpartes o incluso acudiendo a los tribunales en aquellos casos en los que resulte necesario o simplemente en algunos supuestos incluso dejando de aplicarlas cuando se considere apropiado o no, ¿vale? Es decir, que tenemos esta vía y que también veremos que esto pues, puede llegar a plantear en el futuro pues, renegociaciones, podrá llegar a plantear también distintas acciones ante los tribunales, veremos dónde se puede llegar hasta dónde podemos llegar con estas normas que son de nuevo cuño y que hasta ahora, como bien ha dicho Ana, hay poca aplicación privada en Europa, empieza a haber algunos casos. Con la DSA hay varios casos en Alemania, están relacionados más con contenido y con redes sociales que con plataformas de intermediación puras y duras, pero empieza a haber casos, hay algún caso que otro, algunos son relativamente pequeños y otros pues, bueno, pues van a empezar a tener cierto recorrido en el futuro. Dicho esto, yo creo que vamos acercándonos un poco al final y quería preguntarles si tienen alguna duda o pregunta o si podemos abrir esto un turno de preguntas o de debate, que sería el ideal en esta mesa, si les parece bien. Muchas gracias. Por romper el hielo, a mí me gustaría plantear una cuestión que vincula un poco los dos aspectos que se han abordado en esta mesa y que me lleva a vincular la regulación que se está suscitando aquí en el País Vasco con esta regulación de la que estamos hablando que tiene un impacto en toda la Unión Europea. Yo creo que hay que ser conscientes de que las plataformas operan en todo el mundo. Y uno de los elementos que se han planteado como cuestionamiento, por lo menos como reflexión alrededor de la DMA y la DSA, es en qué medida esas grandes plataformas se van a inhibir o van a plantearse una intervención dentro de la Unión Europea diferente precisamente por las exigencias que se les imponen en todo el territorio de la Unión Europea. Yo personalmente creo que la regulación de la Unión Europea es muy positiva, creo que está dando una reacción muy eficiente a determinadas... Gracias, Irache. Gracias. Está dando una reacción eficiente a determinadas restricciones que se habían planteado muy difíciles de resolver desde la perspectiva de defensa de la competencia por precisamente algunas de las cuestiones que se han suscitado, casos larguísimos, ahora hay obligaciones que están claras y que no necesitan acreditación de efectos y que por lo tanto se pueden paralizar de antemano por parte de la Unión Europea y creo que eso tiene un impacto muy positivo en el bienestar social que en última instancia es de lo que estamos hablando, yo creo, y es lo que necesitamos buscar. Pero me plantea esta reflexión la relación con algo que ha planteado el consejero y que aprovecho que está aquí para ponerlo encima de la mesa, que es esa atomización extraordinaria de la regulación que se plantea en nuestro caso. Porque si nos estamos cuestionando en qué medida va a impactar que haya una regulación en 27 estados respecto de la operativa de determinadas plataformas, ¿cómo va a impactar que haya regulaciones en los municipios? Es decir, que la atomización de la regulación sea tan extraordinaria, creo que tiene unas implicaciones negativas para la operativa que son dignas de tener en cuenta. Y no hay que olvidarse de que yo creo que es esencial lo que está haciendo la Unión Europea de establecer cuáles son esas exigencias mínimas respecto de unos operadores determinados. Pero es que la DMA y la DSA, esencialmente la DMA, se aplica a esos grandísimos operadores que se considera que son los que generan una barrera de entrada en el mercado a otros muchos operadores. Pero la regulación de la que nosotros estamos hablando se aplica a operadores en muchísimas ocasiones pequeñas y medianas empresas o incluso particulares que ofrecen servicios en el mercado. Con lo cual creo que la atomización de la regulación es algo que deberíamos plantearnos. Las exigencias que se pueden establecer en la regulación, que se han puesto de manifiesto, y yo tengo que decir que conozco muy poco la propuesta existente aquí en el País Vasco, con lo cual estoy hablando de lo que he leído para preparar esta charla. Pero que se planteen restricciones a la entrada de operadores en zonas tensionadas implica una protección a los operadores incumbentes, a los que ya están dentro de la zona tensionada. Entonces, hay que plantearse las implicaciones que tienen las normativas que se adoptan, porque si no
podemos, con el objetivo muy loable de proteger el interés general, generar restricciones que acaban planteando problemas en los ciudadanos, y cuando los problemas se plantean por parte de los operadores económicos, las alternativas de las que están hablando Xavi y Julia existen. Cabe la posibilidad de pedir daños. Y es imprescindible reaccionar por parte de la regulación para evitar precisamente que se produzca eso que se llama tipping en derecho de la competencia, que es que una plataforma tiene tantísimos clientes que ya tiene un poder de mercado que una vez que ya lo ha adquirido es dificilísimo. O sea, para nosotros ahora cambiar de WhatsApp sería muy difícil porque todo el mundo usa WhatsApp. Entonces, vale, pues las obligaciones que se establecen en la DMA están pensando en condicionar que eso sea así, que se puedan utilizar otras plataformas desde... Pero si hacemos ese tipo de... Si adoptamos medidas semejantes a esas con operadores de otra naturaleza muy diferente, primero, no habrá daños posibles porque la regulación no abre la posibilidad de la exigencia de daños, y segundo, estaremos atomizando las respuestas dadas por el ordenamiento jurídico con un impacto que puede ser muy difícil de revertir en el tiempo, con lo cual me suscitaba esta reflexión. No sé si, mientras yo he hablado... Gracias. No puedo perder la oportunidad de decir que justo alternativas a WhatsApp hay una nueva funcionalidad justo que se llama, no sé si ya lo ha mirado, Third Party. Esto hay ya una alternativa justo porque se sentía necesidad en muchos países, y tengo que decir sobre todo a Alemania, que no les gusta mucho el WhatsApp, en tener una alternativa. Y hay alternativa, ya es posible, ya hay una funcionalidad diciendo alternativas, porque el DMA impuso una obligación de interoperabilidad entre los chats. Es verdad que por ahora, por lo que he visto, creo que existe un Birdie Chat. Estoy haciendo un poco de publicidad, pero si mucha gente cambia al Birdie Chat, podremos testar si funciona o no. Yo tengo que decir que tengo por lo menos 3 chats. Mis amigos en Portugal no les gusta, prefieren la conveniencia, la privacidad. Yo tengo WhatsApp, tengo Telegram por razones profesionales para comprender cómo funciona, y también y otras plataformas, solo para decir que es una opción un poco costosa, pero existe. Solo para una observación relativamente a lo que decía Xavi y Julia y Pilar también al respecto de Booking. Es un ejemplo muy interesante, el caso Booking, de los límites del derecho de competencia y de las oportunidades del DMA o de la regulación en general. Porque el problema que teníamos con Booking, primero, que le vamos a utilizar derecho de la competencia, la comisión podrá plantearse lo veo o no lo veo, porque tiene que probar. El caso es todo, como todos los casos, cuesta recursos, tiempo, e implica definir prioridades. Y es legítimo que la comisión diga no es una prioridad, no es straightforward, por ejemplo. Y esto, por supuesto, da espacio a las autoridades nacionales de competencia para empezar a actuar. Pero ellos, incluso si están aplicando el tratado, tienen solo los límites de su jurisdicción. Sus decisiones no tienen el efecto mercado único. Y por eso tenemos el DMA, justo. Entonces, es un poco también esta dinámica y los límites de los instrumentos que tenemos. El DMA, el ventaja es solo se podrá aplicar a partir del momento en que hay sufficient consensus que algo debe ser prohibido. Porque, por ejemplo, en lo que respecta al self-preferencing, los economistas sabrán que no se puede prohibir self-preferencing across the economy, porque sería contraproductivo, y por eso el estándar es bastante alto para antitrust, y por eso la obligación en DMA es restricta en términos del ámbito. No se aplica a todos los
platform, a todos los servicios. Solo esta reflexión. No quiero hacer una segunda presentación. Pilar, respecto a la atomización, yo lanzo otra reflexión, ¿no? La no atomización respecto a la toma de decisiones con el regulador también implica una barrera anticompetitiva, porque no todo el mundo tiene los recursos para tener un despacho de asuntos públicos en Bruselas. Y por mi experiencia, el riesgo de captura regulatoria es inversamente proporcional a la distancia entre el administrado y la administración. Y por lo tanto, bueno, pues eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que todo tiene que tener una ponderación, ¿no?, entre riesgos ganadores y perdedores y en el equilibrio está la virtud. Yo creo que tenemos que ir dando... Sí, muchas gracias a los ponentes, Miesker, Xavi, Pilar, Julia. Y ahora vamos a tener... ¿Aplauso?